Entonces, en esta clase veremos las generalidades y en particular la clasificación, las formas de nutrición, reproducción, estilos de vida y una clasificación más formal de estos interesantes organismos que son los hongos. Para comenzar, diremos que los hongos son organismos extraordinarios, en el sentido de que podemos encontrar tanto representantes microscópicos como macroscópicos de este reino de la vida. Diremos que nuestra relación con ellos ha sido tanto positiva como negativa. Se les ha empleado en la industria, por ejemplo, en la producción de pan. Sin embargo, también son responsables de algunas patologías, y acá tenemos un niño con una algorra, una infección que afecta las mucosas. Pero en general diremos que los hongos son organismos muy bien adaptados al ambiente y son extraordinarios. Acá tenemos un ejemplo, solo para mostrar eso. Acá tenemos un hongo que crece en los bosques de Japón y, como ven, emite luz por sí mismo. Este no es un fenómeno de fluorescencia, sino que de fosforescencia. El hongo, por reacciones químicas, es capaz de producir su propia luz. Los hongos, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no son plantas, no son vegetales. Son totalmente incapaces de producir su propio alimento utilizando la luz del sol. Son incapaces de hacer fotosíntesis. Tienen características tan peculiares que se les ha asignado su propio reino, el reino fungi. Y este reino, diremos que está más cercano al reino animal que al vegetal. Son eucariontes, son diferentes a las bacterias y las arqueas. Son eucariontes, poseen un núcleo, elementos membranosos, vacuolas, poseen mitocondrias, no poseen cloroplastos. Sin embargo, lo que los distingue claramente de una célula animal es la presencia de una pared. Ahora, la pared celular de un hongo es diferente a la de un vegetal. En el caso del hongo, tenemos que los componentes son un tipo particular de carbohidratos y la quitina. La quitina es una molécula compleja, un polímero, que podemos encontrar o que es característico de algunos organismos del reino animal. Tenemos acá los crustáceos, los insectos y los arácnidos también poseen este polímero, pero lo poseen en su exoesqueleto. Acá tenemos la molécula que se forma de o está compuesta por subunidades de quitobiosa. A los hongos se les clasifica. Y una de las primeras clasificaciones, una de las clasificaciones más frecuentes que vamos a encontrar en la literatura es en hongos pluricelulares y unicelulares, o más frecuentemente hongos filamentosos y levaduras. Las levaduras serían los hongos unicelulares. Los filamentosos serían estos macroorganismos, organismos mayores que podemos encontrar en la naturaleza. Las levaduras, acá tenemos una levadura o varias levaduras, las podemos ver al microscopio como organismos unicelulares y a los cuales podemos distinguir claramente de las bacterias por la forma de reproducción. Forman yemas. Ahora, esta clasificación no es muy acertada y vamos a ver por qué. Pero primero les quiero hablar de los hongos filamentosos. Hongos filamentosos porque en realidad a estos hongos, si los separamos, si los disgregamos, vamos a llegar a subunidades o digamos componentes con características fibrosas de filamento.
acá ya les presento el concepto de micelio, que es el conjunto de estos filamentos. Al crecer en los medios de cultivo, uno obtiene normalmente, a partir de los hongos, unas colonias de aspecto algodonoso, lanoso, peludo. Si esto lo observáramos con un poco de aumento, veríamos que estas colonias tienen una estructura así como reticular. Hay filamentos entrecruzados, y si vemos esto con mayor aumento, veremos que estos filamentos o estas redes están formadas por elementos tubulares. Esos elementos tubulares reciben el nombre de hifas. Ahora, en un hongo filamentoso, todo es una hifa. Incluso pueden haber modificaciones de las hifas tan notables como las que les presento acá. Algunos patógenos vegetales tienen la capacidad de actuar como vampiros, succionarle el alimento a la célula vegetal, y para eso emplean una hifa que tiene una modificación. Esa modificación consiste en una proyección que es capaz de penetrar al interior de la célula vegetal y va a actuar como una especie de raíz que va a succionar los nutrientes del vegetal. Esta estructura, esta modificación recibe el nombre de Haustorium. Ese es un ejemplo de una modificación de las hifas. Otro ejemplo lo tenemos acá. Acá tenemos un hongo, acá tenemos unas 3 hifas modificadas de manera que son sensibles al tacto, y lo que caracteriza a estas hifas es que al sentir algo, al entrar en contacto con algo, se llenan de líquido, de manera que es como si una soga, como un lazo que se cierra. Entonces, ¿cómo opera este hongo? Si un nemátodo, este pequeño invertebrado, por casualidad pasa a través de este anillo se cierra, atrapa al animal, el animal muere y los nutrientes del animal son aprovechados por este hongo como fuente de nutrientes. Es la forma en que un hongo puede cazar. Este otro ejemplo es más notable. Este es el cañón biológico más poderoso que existe, Pilobolus. Lo que tenemos acá es una modificación de las hifas que le permite proyectar esta pelotita de color negro, que en realidad es una bolsa llena de esporas, a una distancia 1000 veces, que equivale a 1000 veces su longitud. Estos son hongos muy pequeñitos. La longitud no supera el milímetro, sin embargo pueden enviar esta bolsa de esporas a una distancia de 1 metro sin ayuda del viento. El crecimiento de las hifas, acá tenemos unas hifas, y están creciendo siempre desde los extremos. El extremo de acá es el que se va alargando, se va proyectando. No hay ensanchamiento de las hifas. Las hifas son, digamos, rígidas, tienen una pared rígida a este nivel, mientras que en los extremos acumulan vesículas y hay una posibilidad, hay una mayor plasticidad que favorece el crecimiento. Entonces veremos, por ejemplo, en la naturaleza, si vemos estos círculos de hongos en un prado y tenemos la curiosidad como para escarbar debajo del suelo, veremos que bajo estos honguitos hay un micelio. Ese micelio en realidad está comunicando a todos los componentes de ese círculo. Es decir, cada uno de los hongos o callampas no es un individuo separado, sino que son manifestaciones de un organismo de mayor tamaño que vive en el subsuelo. Ahora, esto tiene unas consecuencias muy notables, ya que les presento un ejemplo fantástico. En Oregon, en Estados Unidos, crece un hongo de esta especie, Armillaria ostoyae.
Este es un fitopatógeno, un hongo que produce daño en los vegetales. Si tomáramos una vista aérea, veríamos que son varios los árboles que son afectados por este hongo. Acá los tenemos de color gris, ya no están de color verde. Si nos alejamos, vamos a ver que aparecen manchas en este bosque en las cuales abundan estos árboles afectados por armilaria. Se sabe actualmente que el daño provocado en este bosque es producido por un único organismo de un diámetro de 5 kilómetros, un peso aproximado de 7.000 toneladas y se le calcula una edad de 2.400 años, para que vean lo notables que pueden ser los hongos. Acá tenemos el organismo, probablemente el organismo más grande de la Tierra, y es un hongo. Volviendo a las hifas, ¿cómo las vamos a clasificar? Bueno, las hifas las podemos clasificar como aquellas no septadas, también llamadas cenocíticas, o sifonadas, en las cuales hay una continuidad en el citoplasma de todo el hongo. A lo largo de la hifa no hay ninguna interrupción, a diferencia de lo que ocurre con las hifas septadas. Las hifas septadas tienen esta estructura y en ella podemos identificar estas estructuras, estas separaciones, pequeños tabiques llamados septum. Septum. Hay varios tipos de septum, pero lo que los caracteriza es que, si bien es una separación, no es una separación hermética, sino que es una separación que permite el flujo no solo de nutrientes a lo largo de las hifas, sino que también de organelos. Hasta el núcleo puede atravesar estos orificios que hay en los septums y viajar de un lado a otro. Es decir, a lo largo de toda esta estructura podemos ver migración de organelos. Si pasamos ahora de los hongos filamentosos a las levaduras, veremos que en este caso hablamos de organismos unicelulares. Nosotros rápidamente vamos a hacer la asociación de las levaduras con algunos procesos industriales o caseros, con la producción de pan. Bueno, las levaduras indirectamente han sido conocidas por el hombre hace mucho tiempo. Son organismos unicelulares. Acá tenemos una microscopía electrónica de barrido que ha sido coloreada y podemos ver acá la forma de reproducción de estos organismos. A diferencia de las bacterias, vemos que no hay una división simétrica, sino que hay una división, una formación de una estructura llamada yema que va a dar lugar a una célula hija. Son organismos eucariontes o eucarióticos, como quieran. Tenemos varios cromosomas, una membrana plasmática y una pared celular, que, como decíamos, está hecha de quitina. Ahora, la clasificación en levaduras y hongos filamentosos no es muy acertada. ¿Por qué? Porque las levaduras, o algunas levaduras, son capaces, por esta capacidad de formar yemas, de generar estructuras alargadas pluricelulares, llamadas pseudohifas. Acá tenemos una microscopía en la cual vemos estas pseudohifas. Acá tenemos una pseudohifa, otra imagen en la cual se ve claramente esta apariencia filamentosa. Y podemos ver acá una microscopía de Candida albicans, una levadura bastante común, un parásito oportunista de animales, en la cual podemos ver cómo coexisten las formas unicelulares con las formas filamentosas. Es decir, la clasificación entre hongos filamentosos y levaduras no es muy, en algunos casos no muy útil. Siguiendo con Candida albicans, veremos que incluso en etapas muy tempranas de su desarrollo es capaz de formar estos tubos germinativos, en este caso, que son proyecciones con apariencia de hifa.
Más aún, existe dimorfismo en algunas levaduras, es decir, mientras que a determinadas temperaturas ambientales, un hongo puede crecer como un hongo filamentoso, ese mismo hongo a temperaturas mayores como las que puede encontrar en nuestro organismo va a formar levaduras. Y todo esto para mostrarles lo limitada que es este criterio. Sin embargo, es bastante frecuente en la literatura. ¿Cómo se nutren los hongos? Bueno, a diferencia de los vegetales, son organismos heterótrofos. Ahora, a diferencia de los animales, que son heterótrofos por ingestión, los hongos son heterótrofos por absorción. Necesitan hacer una digestión extracelular. En este caso, veremos que una hifa está continuamente liberando hidrolasas, enzimas que son capaces de degradar moléculas complejas, como las que encuentra en la materia que lo rodea, la materia orgánica, y estas enzimas van a generar monómeros, los cuales pueden ser absorbidos por la hifa, pueden pasar a través de la pared de la hifa. Ahora, esto es verdad tanto para los hongos filamentosos como para las levaduras. En ambos casos hay una liberación de enzimas para degradar la materia y generar compuestos solubles que pueden ser transportados a lo largo de toda la hifa o al interior de la levadura. Eventualmente estos nutrientes se van a acumular en las vacuolas y la distribución de vacuolas puede ser tan heterogénea como lo tenemos acá, tanto en hongos filamentosos como en levaduras. Bueno, siguiendo con el tema de la micología, del estudio de los hongos, vamos a hablar un poco sobre la reproducción de estos organismos. En el caso de los hongos filamentosos, veremos que el estilo de reproducción puede ser directamente por fragmentación del micelio. Un ejemplo son los Soredia. Los Soredia son la forma en que se reproducen los líquenes. Y en este caso, bueno, el líquen sufre una fragmentación y pequeños fragmentos de micelio acompañados de una célula fotosintética son liberados y llevados por el aire. ¿Ya? Esta es una forma en que un hongo filamentoso se puede reproducir, pero la forma más habitual es a través de las esporas. En este caso hablamos de modificaciones de las hifas que les permite generar elementos de menor tamaño, mucho más livianos y que pueden ser llevados por el viento. Las esporas pueden asumir muchas formas, pero veremos que no son filamentosas como las hifas a partir de las cuales se forman, sino que también más bien se han adaptado para ser fácilmente transportadas. Acá tenemos unas esporas. Las esporas son esas pequeñas esferas de color pardo, las cuales se pueden producir directamente a partir de las hifas o pueden formarse al interior de otras estructuras, como el caso de los esporangios. ¿Ya? Este es el típico hongo que crece en el pan y que libera sus esporas. Las esporas son llevadas por el aire y le permiten a un hongo establecerse en otra región. En el caso de los champiñones, las callampas, la producción de las esporas ocurre a este nivel. Justo debajo del sombrerito vamos a encontrar unas laminillas. Esas laminillas contienen unas células con forma, digamos, como de una muela, la raíz de una muela. Estas células reciben el nombre de basidio y a partir de ellas se van formando las esporas. Las esporas caen, son arrastradas por el viento y le permiten al hongo colonizar
nuevos territorios. Los hongos tienen la capacidad de hacer reproducción tanto asexual como sexual. Cuando las esporas son producidas de manera asexual, vamos a hablar de conidias. Acá tenemos las conidias de Penicillium y de Aspergillus, un par de hongos filamentosos. Acá tenemos que las conidias se forman a partir de unas hifas modificadas con forma como de botella. Cuando no, como en el caso de Aspergillus, se producen a partir de las fiálides, y las fiálides se producen a partir de una vesícula. Esta es la cabeza aspergilar, algo que vamos a buscar muy frecuentemente cuando hagamos microscopía. Las esporas sexuales se producen a partir de este proceso. Hay una fusión de dos hifas o provenientes de hongos que son compatibles. No se habla de un macho y una hembra en el caso de los hongos, sino que un más y un menos. Esto da lugar a una cigospora. Esa cigospora es la que va a dar lugar eventualmente a las estructuras que van a contener a las esporas. Esto en relación a la reproducción de los hongos filamentosos. ¿Qué pasa con las levaduras? Las levaduras producen yemas. Esa es su forma de reproducción asexual. Tienen un ciclo de división en el cual primero hay una replicación del DNA, segregación de los cromosomas, y posterior a eso ocurre la división del resto de la célula, como veíamos con la aparición de una yema. Esa es la forma de reproducción asexual, la yemación. Ahora, muchas levaduras son capaces, además de generar a través de una reproducción sexual, yemas, esporas. ¿Ya? Acá tenemos una levadura que a partir de su citoplasma genera esporas. Y eso en relación al tema de la reproducción de los hongos. Veamos algo sobre las formas de vida que tienen estos organismos en la naturaleza. Y podremos ver que los hongos pueden actuar como saprófitos, como parásitos o como organismos mutualistas. Saprófitos son aquellos organismos que son capaces de vivir o de obtener nutrientes a partir de la materia muerta. Esta puede ser de origen animal y no quisiera mostrarles ejemplos, y quisiera concentrarme en lo que son o lo que es la vida sobre la materia vegetal que ha muerto. Y ahí es donde los hongos cumplen un rol ecológico relevante. ¿Relevante por qué? En la degradación de la materia vegetal existe el siguiente problema. La célula vegetal es una célula blindada. Tiene una pared celular muy eficiente. Esa pared celular está compuesta, como ya sabemos, de fibras de celulosa, están muy compactas, asociadas a pectinas, que son otro tipo de carbohidratos, y todo eso, todas esas fibras, entre sí están unidas, están asociadas a una matriz de lignina. La lignina, a diferencia de la celulosa y la hemicelulosa, está formada o es una molécula compleja formada por estos elementos, estos componentes que no son carbohidratos y que están unidos, y esto es lo importante, por enlaces éter. Estos enlaces carbono, oxígeno, carbono no son hidrolizables.
eso presenta un tremendo problema, porque la mayoría de las enzimas que producen las bacterias son hidrolasas. No tienen la capacidad de romper esto. Por eso es que ninguna bacteria, en realidad ningún organismo, a diferencia de los hongos, o a excepción de los hongos, es capaz de romper estos enlaces. Los hongos sí pueden hacerlo. Los hongos pueden romper la lignina y permitir de esa forma el acceso a la celulosa y la hemicelulosa. Esto es muy importante, porque de no ser por ellos, buena parte del carbono quedaría retenido en las células de los vegetales que han muerto, en la forma de lignina y de otros componentes asociados a la lignina. Es tan relevante esto que se postula que el periodo carbonífero, este periodo que ocurrió hace 300 millones de años y en el cual se formaron los grandes depósitos de carbono, este periodo habría tenido su fin cuando aparecieron los hongos o cuando los hongos adquirieron la capacidad de degradar la lignina. Antes de eso, toda la materia muerta, había una gran cantidad de materia vegetal. Toda esa materia vegetal dejaba un residuo importante de carbono. Y ese carbono, a través de las edades geológicas, se transformó en el carbón, como el que encontramos en las minas de Lota. Bueno, y eso es en relación a la vida como saprófitos. Ahora, los hongos también pueden actuar como parásitos. Como parásitos vegetales, y acá tenemos un ejemplo, fíjense este hongo cómo está creciendo sobre la superficie de una hoja, y no conforme con esto, está enviando desde la superficie, digamos, se ha anclado la superficie de la hoja a través de un apresorium, y desde este apresorium se ha formado un eustorium que es capaz de robarle los nutrientes a la célula vegetal. Acá tenemos eso visto al microscopio, y en más detalle veríamos que una espora cae sobre la superficie de una hoja, se desarrolla, genera un apresorio. A partir del apresorio, los eustorium van succionando el nutriente desde las células vegetales, colonizan a través de hifas el tejido vegetal y eventualmente esporulan, liberando esporas que van a contaminar a nuevos individuos vegetales. Eso en relación a los parásitos vegetales. Veamos qué pasa con los animales. En el caso de los animales, podemos encontrar patógenos incluso a nivel de los insectos. Fíjense, acá tenemos un pequeño insecto, una hormiguita, y a esta hormiguita la ha colonizado un hongo, y este hongo está generando esta tremenda estructura. Actualmente, algunos de estos hongos son empleados para el control biológico de plagas por insectos. Ahora, no todo es positivo. También hay patógenos animales, en particular patógenos humanos. Pero afortunadamente la mayoría de los hongos solo son patógenos oportunistas. Es decir, no son capaces de atacar a un individuo sano a menos que tenga sus defensas muy afectadas o tenga conductas que faciliten el establecimiento de estos hongos. Acá tenemos unos ejemplos. Las tiñas son provocadas por hongos. El pie de atleta, fíjense cómo está colonizado este pie, también es producido por un hongo. Afortunadamente, estos hongos no crecen a mayor profundidad que esta. No son capaces de penetrar estos tejidos. Acá tenemos una onicomicosis, ¿ya? Una uña comprometida por una infección, en este caso por una levadura. Eso cuando hablamos de parásitos. Veamos otra forma de vida que tienen los hongos, y que es la de ser mutualistas. Mutualistas significa que generan o que hay un mutuo beneficio en esta relación.
Un ejemplo de ellos son los líquenes. En los líquenes vamos a ver la asociación de un hongo con un organismo fotosintético unicelular, que puede ser un alga o puede ser una cianobacteria. Esto tienen que haberlo visto más de una vez sobre una roca. Están creciendo algunas cosas. Hay algo orgánico, muchas veces de colores notables, aferrándose a esa roca. En ese caso tenemos la asociación, como les decía, de un hongo que aporta soporte mecánico y humedad a un organismo fotosintético, que acá está de verde, y que aporta carbohidratos al hongo. Los líquenes se pueden clasificar por la forma en que crecen. Si crecen así, apegados a una roca o a la corteza de un árbol, hablamos de crustosa. Foliosa, si tienen esta apariencia similar a la de una hoja. Acá tenemos un líquen creciendo sobre un árbol. Y cuando ya tienen apariencia de planta, algo que podríamos decir que tiene como 3 dimensiones, hablamos de fructicosa. Un líquen de tipo fructicosa. Y como les decía, la reproducción puede ser independiente, es decir, un hongo se reproduce independientemente del alga, o formando soredias, es decir, asociaciones de un fragmento de micelio con una célula fotosintética. Ahora, en relación a los hongos, hablemos algo sobre la forma en que se clasifican, la taxonomía de los hongos. Esta clasificación en 5 o 6 taxones o grupos se basa principalmente en esto, en la secuencia de el fragmento 18 o 18S del RNA ribosomal. Esta secuencia es una herramienta bastante útil porque la podemos encontrar en esta secuencia la podemos encontrar en todos los organismos eucariontes, mientras que en los procariontes vamos a encontrar una secuencia equivalente que es la llamada 16S. Bueno, y esta secuencia ha permitido hacer una gran clasificación de los hongos, pudiendo identificar varios taxones. Paso a detallar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos los Chytridomycetes. Los Chytridomycetes son hongos bastante simples y que se reproducen a través de un tipo particular de esporas. Estas esporas son móviles. Estos son organismos, principalmente son hongos que habitan en ambientes acuosos. Diferente es el caso de los Zygomycetes. En este caso tenemos unas esporas que no son móviles, no se pueden mover, y que se forman al interior de una estructura que se llama cigoesporangio. Los Glomeromycetes son los hongos que habíamos visto y que habíamos denominado vesículo arbusculares, micorrizas vesícula arbusculares. Este es un tipo particular de hongos en el cual la reproducción, todo el proceso de reproducción ocurre en el subsuelo. No hay liberación de esporas hacia el aire prácticamente. Los ascomycetes son hongos que generan sus esporas al interior de unos sacos llamados asca. Esos sacos le dan el nombre a este grupo, a este taxón, y a las esporas que producen, las ascoesporas. Los basidiomycetes son definitivamente el hongo mejor conocido por todos, son la típica cayampita, ¿ya? Y producen sus esporas, que reciben el nombre de basidiosporas, justo debajo de esta estructura con forma de domo. Un taxón adicional, y que es muy discutible su existencia, es el llamado Deuteromycota, ¿ya? Y corresponde a hongos, también llamados hongos imperfectos. ¿Y por qué imperfectos? Porque su ciclo sexual es exclusivamente asexual. No se reconoce un partner sexual
para la generación del ciclo sexual. Entonces acá tenemos más en detalle las características de estos hongos. Chytridiomycete, tenemos las esporas que tienen flagelo y que pueden nadar. Zygomycetes son hongos que producen esporas. Acá tenemos la reproducción sexual. Un partner y otro se fusionan y generan esta estructura al interior de la cual se van a formar las esporas. Los ascomycetes son estos hongos que podemos ver ejemplares a simple vista que tienen esta forma como de copa. ¿Ya? Estos hongos producen un cuerpo fructífero en el cual hay exposición de las esporas al viento hacia el lado, digamos, de arriba. Todo lo contrario de los basidiomycetes, que van dejando caer las esporas. En el caso de los basidiomycetes, tenemos que las esporas se van formando a partir de una célula, que es una hifa especializada que recibe el nombre de basidia o basidio. ¿Ya? Esta tiene unas proyecciones, 4 proyecciones, a partir de las cuales se van formando constantemente las esporas. Veamos un poco más en detalle. Esta es una microscopía de un chytridiomycete, o mejor dicho, de la espora o la oospora de un chytridiomycete. Un organismo acuático que se ha hecho importante porque se le atribuye uno de los efectos del calentamiento global. Se sabe actualmente que producto de las alteraciones climáticas están desapareciendo los batracios. Las ranitas, los sapos se están muriendo. Y bueno, ¿de qué se están muriendo? De infecciones provocadas por hongos. ¿Y por qué hongos? Por chytridiomycetes. Estos hongos depositan sus esporas en la piel de los batracios y les provocan unas infecciones que tienen un desenlace fatal. Por lo tanto, serían como los principales responsables de la disminución en el número de estos animales. En relación a los zygomycetes son estos hongos de crecimiento extremadamente rápido. Esto lo hemos visto más de una vez en nuestra casa. La fruta un día está sana, 2 días después está cubierta de esta estructura algodonosa de color gris o blanco. Bueno, estos hongos se reproducen o tienen una reproducción sexual en la cual se va formando esta estructura que es la zigospora. Acá tenemos cómo se ven estos hongos al microscopio. Vemos estas estructuras que son las hifas, el micelio y las estructuras reproductivas que son aéreas. Tenemos estas bolsas al interior de las cuales se van formando cientos de esporas. Los ascomycetes producen también esporas, pero lo hacen en unas bolsas, unos sacos de mucho menor tamaño. Al interior de estos sacos, los asci, se van formando las esporas en grupos de A8. Acá tenemos una fotografía con mayor aumento y vemos las esporas. Y estas esporas, eventualmente para salir de estos sacos, lo hacen a través de estas aberturas, unas verdaderas puertas que tienen estos hongos. Ahora, cientos de estos ascos, asci en latín, ya pueden estar al interior de una estructura de mayor tamaño. Acá tenemos un cleistotecio, un peritecio, fíjense, la forma es diferente, y el apotecio, que es esta estructura con forma de copa. Y todos tienen la función de facilitar que los ascos liberen cientos de esporas continuamente y esas sean arrastradas por el viento. Esto lo tienen que haber visto más de una vez al salir al campo o a visitar un bosque. Este es un pseudotecio, el corte de un pseudotecio, y acá vemos
estos sacos generadores de esporas en su interior. En relación a los basidiomycetes, es el típico hongo que uno dibuja o que ve incluso en las ilustraciones de los cuentos infantiles. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Este es el cuerpo fructífero, la estructura encargada de la reproducción. Y si nos fijamos, vamos a ver que bajo el sombrerito, bajo esta estructura que recibe el nombre de basidiocarpo, hay muchas láminas. En esas láminas hay gran cantidad de estas células que son los basidios. Y esos basidios son los que van generando las esporas, de manera que las esporas se forman a este nivel y van cayendo. Y no terminan de caer al suelo cuando son arrastradas por el viento. Les recuerdo que la característica de las esporas es su pequeño tamaño y el ser extremadamente livianos. Acá tenemos un basidio con mayor aumento. Vemos estas proyecciones, estas 4 proyecciones, a partir de las cuales se van formando las esporas o basidioesporas. En este caso tenemos un ciclo de reproducción asexual en que 2 partners generan estas estructuras en las cuales hay fusión de los núcleos, hay procesos de meiosis que permiten la generación de estas esporas que van a ser haploides. Y finalmente, en relación a este grupo, Glomeromycetes, vamos a ver que es o corresponde a aquellos hongos que establecen relaciones del tipo micorrizas con muchos vegetales y son llamados micorrizas vesículo-arbusculares. Acá tenemos las vesículas, acá tenemos la estructura que es el arbúsculo, que les recuerdo que es un austorio que está penetrando el interior de la célula vegetal, la célula de la raíz, sin embargo no le causa daño. Es una especialización de la hifa que permite el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Y bueno, eso es lo que tenemos que ver en relación a la taxonomía de los hongos.